Amados, hemos estado hablando en semanas anteriores, ¿se acuerdan?, sobre el hijo pródigo. La historia del hijo pródigo tiene tantas cosas lindas, amén. Dentro de las cosas que hablamos en estos días atrás, si usted recuerda, amén, hablamos de el hijo pródigo como el hijo despilfarrador. ¿Se acuerda? La palabra pródigo, que usted y yo a veces entendemos como que es alguien que se aleja, en realidad es un concepto más amplio. La palabra pródigo significa alguien que está totalmente entregado a sus perversiones. O sea, no era un muchacho sano que de un momento a otro está engañado y se va detrás de un sueño imposible. No, no, no. Él ya venía teniendo ciertas situaciones en su vida que lo habían llevado a ese punto de maldad. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que entender, amados, que nada en esta vida empieza de golpe. Amén. Todo empieza siendo llevado poco a poco. Amén. En un proceso. Dice la palabra del Señor que el pecado primero viene a la mente, luego baja al corazón. Dice que en el corazón concibe la maldad, dice, y da luz el pecado, y el pecado engendra muerte. Amén. Es todo un proceso. Amén. También hablamos de la lección de la ruina. ¿Se acuerda? Amén. Ahora él está en aquella ciudad, está, dice, en una ciudad lejana, apartada. Cuando la Biblia dice una ciudad lejana o apartada, se refiere a que él se había salido de la nación de Israel o del pueblo de Israel. Se buscó una ciudad donde nadie le pudiera decir que lo que él quería hacer era malo y que desagradaba a Dios. Amén. Amén. Son ese tipo de personas que cuando ya andan mal no quieren el consejo del que anda bien. Amén. Solo quieren escuchar el consejo de los de la ciudad lejana. Gloria al Señor. Amén. También vimos que dice que cuando se vino su gran problema, se acercó a un ciudadano. Amén. Un ciudadano importante. Cuando la Biblia se refiere a esto, se refería a un ciudadano romano. O sea, ya era malo que un muchacho judío criado en la enseñanza de los judíos se fuera a una nación totalmente gentil, sino que ahora se vio obligado a ser trabajador de un gentil. Amén. Pero para terminar de hacerla, dice que lo manda a su hacienda a cuidar cerdos. Y usted sabe que para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Pero él era tal la necesidad que termina yéndose a hacerlo. Y para terminar del más mal, dice que anhela comerse la comida de los cerdos. Amén. ¿Se acuerda? Amén. Entonces hoy queremos hablar sobre el arrepentimiento que acompaña la salvación. Amén. Usted lo tiene ahí en su aplicación, pero se lo van a poner acá también. Dice la palabra del Señor, Lucas 15, 18 al 19, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí le pongo: el pródigo estaba listo, en su punto. Estaba destrozado, solo, abatido, arrepentido, listo para creer en su padre. Y es por eso que esta parábola es una maravillosa representación del arrepentimiento que verdaderamente acompaña la salvación. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amados, en estos tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia, se nos ha vendido un evangelio donde la salvación no requiere de arrepentimiento. Entonces yo puedo venir al Señor porque resulta que este evangelio se volvió un evangelio de trato, un evangelio de comercio. Ven porque Dios te da, ven porque Dios te bendice, ven porque Dios te resuelve, ven porque Dios te sana, ven porque Dios te liberta, ven porque Dios hace tantas cosas. Y es cierto que las hace, amén, pero esas son las añadiduras. Amén, amén. Sí, amados, yo creo que todos los que somos papá y mamá aquí hemos sentido la experiencia de cuando los hijos se nos acercan con una carita, con una vocecita y nos dice: te amo. Y usted inmediatamente piensa: algo quiere.
¿Me entienden esto? Amén. Entonces, amados, hemos vendido un evangelio que se comercia al mejor postor. Pero resulta que la salvación, la entrada de la salvación, no es porque yo tengo una necesidad y Dios la puede suplir. No ese tipo de necesidades, sino la necesidad más básica, más esencial e importante de cualquier ser humano. Necesito a Dios en mi vida porque tengo problemas con Él. Mi vida está descarrilada. No encuentro sentido a todas las cosas que quería encontrarle sentido. He llegado a un punto de vida donde no estoy donde quería estar y llegué al entendimiento de que solo Dios puede resolverlo. Así que vengo a Dios y no vengo para que me dé, vengo a Dios para que me salve. Amén. El único artículo importante en este reino se llama salvación. Si Dios nos sana, aleluya. Y si no nos sanó, de todos modos la salvación me promete vida eterna. Si Dios me prospera, gloria a Dios. Pero si no me prospera, en el cielo habrán calles de oro, mar de cristal y mansiones. Amén. Que es que Dios, necesito que arregle mi familia. Él tiene el poder de arreglarla. Pero si no la arregla, lo importante es que Él dijo que si creías en Él, tu casa sería salva también. Amén. Así que lo más importante en este reino no es lo que yo pueda hacer de transacción con Dios, sino necesito un Salvador. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y el joven rico, o el hijo pródigo, perdón, estaba en el punto correcto. Destrozado, solo, abatido, arrepentido. Aleluya. Amado, a veces estamos tan enteros que Dios no logra hacer con nosotros lo que quiere hacer. Dice la Biblia que Él saca del polvo al pobre. Dice la Biblia que Él levanta al menesteroso del muladar. Amén. ¿Me entiende esto? Dice la Biblia que Él pone sus ojos sobre los fieles para que estén con Él. Dice que Él mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entiende esto? Dice que el que tiene un corazón conforme al corazón de Él, dice que es alguien que vive en paz. En mansedumbre y humildad se halla la paz. Este joven estaba tan lleno de altivez, tan lleno de orgullo, se sentía tan capaz de hacer con su vida lo que quería, que no quiso escuchar a nadie. Pero ahora estaba en el punto correcto donde Dios siempre saca ganancia. Amado, ¿qué Dios más grande tenemos? Amén. Aleluya. Dios sabe poner a la gente contra las cuerdas. Dios sabe poner a la gente contra el rincón. Hace algunos años, muchos años atrás, escuchaba un testimonio de un hombre, Smith Wigglesworth, un inglés, un predicador del siglo pasado o antepasado. Y uno de sus testimonios es que él llega y está orando, y era un inglés, pero viajaba por muchas partes y regresa a Inglaterra. Amados, era una época donde no había WhatsApp, no había Facebook, no habían redes sociales. Nadie sabía si usted llegaba o no llegaba. Aparte de eso, un viaje duraba meses. Así que él llega a Inglaterra y nadie lo está esperando. Pero dice la Biblia dice el testimonio de él que unos días después tenía Inglaterra revolucionado en un avivamiento. Y dice que está en aquel avivamiento y recibe una carta de la reina de Inglaterra pidiéndole audiencia o que se presente con ella. Y cuando él llega, lo he contado aquí, lo pasan al salón del trono. Está la mujer con sus vestidos reales, sentada en el trono real de Inglaterra. Amados, la máxima autoridad de una nación. Y le dice: tengo cáncer y te traje para que ores por mí y me sanes. El hombre se le queda viendo y le dice: no estás lista para mí. Da media vuelta y se va.
Hermano, y la humildad del ministro, no sé. Pero a veces Dios necesita que entendemos que Él levanta a la gente del piso. Dice el testimonio que unos días después, cuando el hombre hace el llamado al altar para orar por los enfermos, entre el tumulto que corría hacia el altar para recibir de Dios, venía la reina, la empujaban, la majaban, la hacían para un lado, la hacían para el otro, hasta la botaron. Pero ese día Dios la sanó. ¿Sabe, amados? Hay veces en que Dios necesita tenernos en el punto. No, me gusta lo de Dios, está bonito, vamos poco a poco. Entonces ahí le pongo, número 1, se demuestra con quebrantamiento. El Salmo 51, 4, verso 4 y verso 10 dice: contra ti, está David hablando y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Hay alguien ahí? Amados, hay en la Biblia testimonios contrarios a este. Ahí se los pongo. ¿Se acuerda de Esaú? Amén. Amado, Esaú no se arrepintió de haber vendido su primogenitura. Es más, Esaú en ningún momento sintió ningún tipo de presión espiritual por haberle vendido a su hermano menor el derecho a ser primero. Y lo que lo enojó es que su hermano, por engaño, le roba la bendición de su padre. Pero la Biblia nunca dice que se haya arrepentido, solo dice que él se enojó con Esaú. Por algo Hebreos dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú, dice Dios. Amén. En cambio, aquí tenemos el testimonio de David. David dice: contra ti, solo contra ti he pecado. Amados del Señor, es que de esto se trata el arrepentimiento, de entender que cualquier cosa en realidad fue un pecado contra el que me salva, contra Dios. ¿Me entienden esto? ¿Sería que realmente el pródigo solamente ofendió a su papá? Yo creo que no. Yo creo que ofendió a más gente, ofendió a su hermano, ofendió a toda la gente que lo conocía, ofendió el credo de una nación completa. Amén. Pero a la hora del arrepentimiento, este joven reconoce cuál fue el pecado mayor que cometió, y el pecado mayor que cometió fue irrespetar a su padre y alejarse de él. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo, amados, un maravilloso hombre de Dios dijo, escuche esto: Dios es el único contra quien David peca, y sin embargo a Dios es el único a quien desea sobre todo. El hombre a quien el Espíritu del Señor aún no ha tratado y que aún no ha sido convencido ni se ha declarado culpable, intenta alejarse de Dios, de inventarlo, de evitarlo a cualquier costo. No medita, no lee la palabra, no ora, hace todo lo posible por no pensar en estas cosas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alguien que tiene arrepentimiento y alguien que no tiene arrepentimiento? Que el que no tiene arrepentimiento hace todo lo posible por no acercarse a aquel que le va a hacer sentir pecado. Pero el que siente arrepentimiento sabe que pecó contra él, pero necesita correr a sus brazos para ser perdonado. La persona que no se ha arrepentido se aleja, y quizás este es el mayor pecado. La Biblia dice que el mayor pecado es no haber creído en él. ¿Me entienden esto? Amén. Mientras Esaú se alejó, amén, mientras Judas se alejó, hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Amén, amados. Aleluya. Mientras estos dos se alejan, David se acerca
contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Hay alguien ahí? Amado, Judas entrega al Señor 30 moneditas de plata. Cuando por fin se da cuenta de lo que hizo, el diablo le quita la venda de los ojos. Siempre pasa, nos ha pasado a todos. Mire, yo no estoy predicándole aquí a usted desde el concepto de hermanos, estoy predicándoles algo que no he vivido. Lo hemos vivido todos, todos de una o de otra manera. Hemos irrespetado el amor de Dios. Y no hay cosa más terrible que cuando el diablo, después de que consiguió que hiciéramos lo que quería, nos abre los ojos. Y usted viene y dice: oh Margot, dijo. Oh Margot, dijo. ¿Ah? Dijo Marielitos. ¿Ah? Y usted dice: ¿en qué momento, Dios? ¿Hay alguien ahí? Y cuando Judas se da cuenta de lo que hace, qué curioso, no corre a buscar, sino que va, compra un campo, no donde el Señor estaba, compra con el dinero un campo para ahorcarse. Amado, quien no ha entendido el arrepentimiento, quien no ha entendido el perdón, corre hacia el otro lado. No, lo que Dios no se entere todavía. No es que yo sé que si yo llego a orar, Dios me va a decir que tengo que perdonar. No es que si yo llego a orar, yo sé que Dios me va a decir: arregla esto, no me gusta, no está bien. No es que yo sé que si yo voy a la presencia de Dios, yo sé que Dios me va a tocar, yo sé lo que me va a pedir. Y como el hijo pródigo, nos gusta tanto buscar opciones antes de tener que reconocer que al final Dios tenía la razón. Aleluya, amén. Pero es que quien realmente experimenta arrepentimiento no se aleja, se acerca. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Número 2, he pecado contra el cielo y contra ti, dice este muchacho. Era inevitable para aquel muchacho pasar por la humillación, el lloro y hasta la vergüenza, pues hay un poco de todo eso en cualquier clase de arrepentimiento. No le quedaba más salida que regresar a casa. Había llegado al punto en que el único camino posible para sobrevivir era volver a la casa del Padre. Amado, yo creo que todos hemos estado en algún momento allí, y esto es una tremenda, tremenda enseñanza. Amén. Es que hay momentos en que nos damos cuenta de que sí va a haber humillación en la restauración. Claro que sí va a haber humillación, porque yo primero había dicho que era por aquí, porque yo me fui seguro, porque yo irrespeté un montón de cosas, pero ahora no me queda otra que regresar. ¿Por qué? Porque al final Dios es el que tenía la razón. Claro que va a haber cierta humillación, pero ¿y qué? ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Claro que a veces vamos a llorar, pero ¿y qué? Claro que a veces hay vergüenza, pero ¿y qué? Amados, si nos pusiéramos a pensar, ustedes como padres, como madres, ¿cuántas vergüenzas han pasado y humillaciones por los hijos? Que uno viene y dice: me la aguanto porque mi hijo ocupa. Me la aguanto porque mi hija ocupa. Porque si no le canto las 5 verdades. Los hijos no entienden de esto. Es que resulta que a tu padre lo pasearon desnudo por las calles de Jerusalén. Lo latigaron y lo crucificaron, que era la peor muerte que podía haber. No solo era vergonzosa, la Biblia dice: maldito el que es colgado de un madero. No solo era vergonzoso, era una muerte de maldición. Pero prefirió pasar esas humillaciones por sus hijos. Así que ¿qué importa una poca vergüenza? ¿Qué importa una poca humillación? ¿Qué importa un poco lloro delante de aquel que se dejó humillar por usted y por mí? ¿Me entiende esto? Amados, es que volvemos a lo mismo en este evangelio que últimamente se está vendiendo. La gente quiere salir del proceso sin humillación, sin lloro, sin vergüenza,
y lo siento, en todos los procesos una marca te quedará. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Es una marca que te recuerda. Yo tenía por aquí en un dedo, todavía aquí tengo un pequeñito rasguño de una vez que estábamos viviendo en San José. Yo estaba cortando el zacate del patio con un machete que me habían prestado. Yo levanto el zacatito para meter el machete. Cuando donde voy a soltar el machetazo, Lucrecia me llama y yo vuelvo a ver. Y taca en el dedito. Sentí donde me golpeó el hueso y donde de ahí del hueso todos, ustedes han visto cuando se toca algo duro y todo lo demás tiembla. Yo sentí que donde pegó en el hueso, todos los demás huesos se estremecieron. La marca quedó, ¿para qué? Para que recuerden que antes de cortar, no quito la mirada, porque el machete va a donde yo estoy viendo. ¿Me entienden esto? Hoy ya no sé dónde estarán las marcas de las veces que me raspé, o como decimos aquí a lo tico, que me chollé, que me lastimé, que me hice unas bombas horribles en el talón por ponerme esos zapatos que quería ponerme, aunque yo sabía que me iban a desarmar el talón, pero yo quería. Llegué caminando como lora en mosaico, pero yo quería ponérmelos. ¿Qué aprendí? La moda no vale tanto. ¿Me entienden esto? Las marcas quedan, pero las marcas son fieles testimonios de que pasamos un proceso, de que nos tocó llorar un poco, de que nos tocó humillarnos un poco. Hay gente que sabe más, tu Padre sabe más. Hay que aprender a escucharlo. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Hay alguien ahí? No le quedaba más salida que regresar a casa. Amados, Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. El único camino posible que le quedaba era volver. Amado, ¿usted alguna vez ha estado en ese punto? El único camino que queda es volver. Después de que dije, no vuelvo, porque no vuelvo, porque no vuelvo. Después de que dije, ahí ni amarrado. Después de que dije, a mí no me importa lo que diga nadie, no. Y Dios encuentra la manera de cercar, hasta que el único camino que te queda es volver. Yo no soy muy dado a ciertas cosas. De hecho, usted sabe que no tengo la costumbre de escuchar música que no me bendiga el corazón y la vida. Pero si yo pudiera hablar de esto a nivel de ese tipo de música, yo diría que una piedra en el camino, y volver. Aleluya. Una piedra en el camino te enseñó que tu destino era volver y volver. ¿A dónde? A tus brazos otra vez. Deberíamos hacerle un corito, aleluya. Nada más le agregamos al final, Dios mío, como hacen muchos, gloria. No. ¿Me entienden esto? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Podemos ver con claridad que la evidencia de su alma arrepentida es su autoacusación mientras planeaba su regreso. Consideró detenidamente el asunto, pero ya no tenía expectativas. No pedía privilegios especiales, no hacía parte culpa de su padre. Me brinqué. Oiga esto, Consideró detenidamente el asunto, pero ya no tenía expectativas, no pedía privilegios especiales, no hacía exigencias y tampoco pretendía decir que su falla era en parte culpa de su padre. ¿Sabe, amados, que estas son cosas que pasan? Eso dolió. Oiga, es que, amados, a veces queremos volver, pero con exigencias. Si alguien vuelve exigiendo, no ha entendido, todavía no está lista
listo para Dios. Si alguien volvió pero con ciertos privilegios, quiere ciertos privilegios, no se ha arrepentido. Amén. Estás aceptando un verdadero problema en tu vida. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. No, yo voy a volver, pero yo quiero explicarle algo. O sea, a ver, vamos 50-50. Porque no toda la culpa fue mía. No ha entendido. No está listo, lista para Dios. Porque cuando uno viene a sus pies, aquí no hay 50-50. Aquí Dios contra ti, solo contra ti he pecado. Señor, oiga, es que este muchacho venía con las armas en el piso, estaba en el punto, amado. ¿Usted alguna vez ha llegado a un arbolito de esos donde hay frutas y usted viene y dice, ay, qué rico? Pero cuando usted hacía jalar, la misma mata le indica a usted que eso no está listo para que usted se lo lleve. Hay que jalar con mucha fuerza. Cuando el fruto está listo, usted agarra y con solo que jala se vienen más, amados. Si usted no lo jala, se cae solito. Amén. Es que ya no hay exigencias. Si mire, Señor, yo voy a volver. Si mire, familia. Si mire, patrón. Si mire, hermano. Si mire, papá, mamá. Si mire, quien sea, yo voy a volver, pero yo voy a poner mis exigencias porque quiero explicarle, no está listo para volver. Todavía le falta proceso divino. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. ¿Me entiende esto? No, mire, pero es que yo tengo una expectativa. Si yo vuelvo, mínimo. O sea, a ver, vamos a negociar. Yo sé que ya como hijo está difícil que usted me reciba, pero tampoco me va a tirar al piso, porque al final de cuentas compartimos sangre. Por lo menos póngame de capataz. No estaba listo. Pero en ese momento ese joven, mire, si usted lo ve, él nada más empieza a meditar y miren lo que pasa. Él mismo se autoculpa. Amados, ¿cuánto cuesta eso en la vida? ¿Cuánto cuesta eso en la vida? La gente siempre viene tratando de no caer mal. A ver, amados, seamos honestos. ¿Verdad que muchas cosas de nuestra vida, cuando tenemos que dar una explicación, somos como un gato? Amén. Nos gusta caer parados de la altura que sea, aunque salga renqueando o de ahí me manden a enyesar las 4 patas, pero parado caigo. No nos gusta que Dios nos ponga contra la espalda. Así que siempre tenemos un pretexto, siempre tenemos una excusa, siempre tenemos algo que negociar. Pero este muchacho ya no estaba en ese punto. Amén. Oiga, qué cita, amado, más impresionante. Me levantaré y me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque, amados, cualquier pecado que usted, yo o cualquiera en la humanidad cometa, lo comete contra el cielo. Yo no puedo llegar y decir, no, pero en esto Dios no se ofendió. Si Dios ni estaba. Sí estaba. Sí lo vio. Amén. Oiga, amados, es que a veces la gente quiere recibir un otorgamiento de perdón sin arrepentimiento verdadero. ¿Hay alguien ahí? Amén. Bueno, ok, sí está bien. Vamos a ver, voy a aceptar que me equivoqué en esto. ¿Usted alguna vez ha sentido que alguien le pide perdón y usted viene y dice, qué raro, pero como que aquí me falta algo? Pues está bien, lo recibo. Qué duro, amados. El problema es que yo puedo recibirlo. Dios sabe. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, Dios sabe. Y ahora vuelva así y dígale, ¿y tú quieres ir al cielo? Hay alguien, yo me quedé solito. Amén. Oiga,
Me levantaré, iré al Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Miren, no había expectativa, no habían obligaciones, no estaba pidiendo nada. El tipo iba tirado al piso, lo único que quería era el perdón. Este hombre estaba verdaderamente arrepentido. Hay alguien ahí, amado, usted se da cuenta que quizás no es lo que está faltando, que la iglesia del Señor hoy salga a la calle a predicar, que lo que necesitamos y lo que el mundo necesita no es un Dios que les dé, sino un Dios que los salve. Gloria al Señor. Y que quizá también necesitamos dentro de la iglesia del Señor empezar a decirle a la iglesia del Señor: oye, sí, eres hijo, hija, eres perdonado y perdonada, pero en estas cosas que estás haciendo necesitas que Dios te reciba otra vez, porque te volviste el pródigo, la pródiga. Y no vuelvas con expectativas, no vuelvas con sugerencias, ni vuelvas tampoco exigiendo cosas. Solamente reconoce, uno, que el principal pecado fue contra Dios; dos, que ofendiste gente. Y tírate al piso para que Dios nos levante. No quiero hablar mal de nadie. Usted sabe que me gusta mucho hablar con historias. Amén. Y les he contado que cuando éramos jóvenes, en aquellas épocas paleolíticas, aleluya, amén, cuando la iglesia era una caverna, aleluya, y la Biblia la teníamos escrita en sánscrito, ¿cómo era que sea? En dibujitos, ¿cómo era que se llamaba eso? Son jeroglíficos, pero tenía un nombre. Bueno, dentro de todos los que estábamos en la iglesia donde yo me convertí al Señor en aquellos años en San José, y donde servimos, amén, había que entrar a las 8 de la mañana, y amados, cómo costaba. Pero había uno, amado, que siempre llegaba a 10, 10 y media, 11. Y la estrategia que tenía era entrar bravo, porque sabía que mientras entrara bravo nadie le iba a decir nada. Amado, nos ha faltado entender que el primer pecado que cometemos es contra el cielo. Que el cielo ve mi corazón, ve mi actitud, ve mis pensamientos, ve mis acciones, mi actuar. Y que mi primer pecado fue contra el cielo. He pecado contra el cielo. Amados, yo entiendo la doctrina de la salvación y de la gracia. Créame que la entiendo y yo vivo por ella. Yo sé que por gracia soy salvo. Yo sé que no hay manera de que yo pueda hacer más grande esta gracia que me salva. Y sé que no puedo hacer nada para socavar los méritos de la gracia de Dios en mí. Pero también encuentro en la Biblia unos versos bíblicos que a veces me hacen dudar de ello. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Porque la Biblia dice que cualquiera que se limpie de esta cosas será agradable delante de Dios. Porque la palabra del Señor dice: no more en vuestros cuerpos mortales el pecado. Porque la palabra del Señor dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Yo les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, como encuentro en la Biblia tanto que el Señor me lleva al cielo, pase lo que pase en mi vida, como encuentro en la Biblia otros versos donde parece que el Señor me dice: sí, yo te salvé, pero cuida lo que te di, gloria al Señor. Como soy un simple mortal que estoy viendo la palabra de Dios desde mi objetividad, no desde la objetividad del cielo, porque los pensamientos de Él de los míos distan como el cielo a la tierra. Entonces, y como esto no es una venta de chayotes, es mi alma, es mi vida eterna y la salvación de ella, y que no me condene en el infierno, sino que vive eternamente con el Señor, yo voy a tratar de vivir de la forma correcta, porque prefiero llegar allá y que Dios me diga: oye, te exageraste, fue demasiado, pudiste haberte alivianado un poco, y al final de cuentas ya estoy ahí. Pero sería horrible llegar allá y que el Señor me diga: te faltó, no puedes entrar. Amados, hoy nos debatimos en doctrinas para ver si la gracia se pierde o no se pierde, la salvación. Yo no sé si se pierde o no se pierde. Voy a vivir de tal manera que cuando yo llegue allá escuche lo que quiero oír.
porque estoy escuchando la doctrina. Somos humanos interpretando a Dios. Al final de cuentas soy un simple mortal, y Dios es el grande y poderoso. No me la voy a jugar. Señor, es que yo entendí en tu palabra. Pues entendiste mal, hijo. Yo no quiero llegar ahí. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entienden esto, amados del Señor? He pecado contra el cielo y contra ti. Amado, esto es profundo. El arrepentimiento verdadero que me lleva a la salvación, y el Señor me pide que yo entienda: uno, que pequé contra el cielo; dos, que ofendí a alguien; y tres, que me tire al piso. Que no pida nada, ni tenga expectativas de nada, que solamente sepa que mi Padre en su misericordia puede recibirme, aunque no sé cómo me va a recibir. Yo solamente voy tirado al piso. Amados, para usted y para mí esta escritura es fácil, porque usted y yo ya sabemos cómo termina esta historia. Usted y yo sabemos que el Padre siempre es bueno. Pero eso no quiere decir que el Padre tenga que lidiar con gente que viene a pedir un lugar sin haberse arrepentido. A ver, amados, toda verdad es paralela. Ustedes que son padres y madres, cuando un hijo viene y les dice: papá, perdóneme, pero usted no le ve arrepentimiento, usted se siente contento, se siente bien, le da todo. Papá, aquí estoy, ¿qué crees? Como dicen en México, la regué otra vez. Entonces, tranquilo, mi hijo, lindo te quedó, no te preocupes, nada ha pasado. No. Dígame si una actitud de esas no genera enseñanza a través de una disciplina. Pero dígame si cuando un hijo de verdad viene arrepentido y le dice: papá, mamá, perdón, me equivoqué, reconozco mi error, y usted les ve llorando arrepentidos, dígame si usted no les va a decir su discurso, pero al final de cuentas, dígame si usted no se mueve a tratar de ayudar. Yo creo que a veces Dios no se mueve a ayudar, no porque Él no es Padre, y no porque Él dejó de ser Dios, sino porque no ha sentido eso que lo mueve. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga esto. Pero podemos ver con claridad que la evidencia de su alma arrepentida es su autoacusación mientras planeaba su regreso. Consideró detenidamente el asunto, pero ya no tenía expectativas, no pedía privilegios especiales, no hacía exigencias, y tampoco pretendía decir que su falta era en parte culpa de alguien más. Él no tenía la fuerza para negociar sus términos de redención. Perdón, ahí algo pasó. Sus términos de redención. Amados en el Señor, aquel joven rico renunció total e incondicionalmente a sus derechos. Sabía que no podía restituir todo el daño que había hecho, así es que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el resto de su vida, y haciendo cualquier cosa que pudiera. Es que él no llegó pidiendo nada, solo dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Y no llegó y le dijo: por un año, o mientras te pago lo que me llevé. Solo llegó diciéndole: hazme uno de tus jornaleros, no importa si la vida se me va en esto. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Ahora, amados, estaban los fariseos escuchando eso. La doctrina de los religiosos, le pongo ahí ante los fariseos y casi todos los oyentes que tenía el Señor en ese momento. Aquel joven debía esforzarse por obtener el favor divino. Para este grupo no era suficiente el arrepentimiento. Ellos no disponían del concepto de una misericordia tan grande que el Padre concediera perdón total y reconciliación inmediata. El pecador primero debía realizar una serie de obras. Escúcheme, porque esto es importante. ¿Sabe que como iglesia nos hemos inventado nuestro propio cuarto de torturas, nuestro propio salón de castigos? No es que esa persona hizo,
ahora tiene que pagar. Usted sabe que yo muchas veces cuando aconsejo a alguien le digo, Dios te perdonó, pero ahora vamos a ir despacio porque tu pueblo es otra cosa. Y eso al final de cuentas se llama doctrina de fariseos. Porque los cristianos deberíamos de ser capaces de reconocer el arrepentimiento verdadero del arrepentimiento falso. Y deberíamos de ser gente que esté allí para levantar, no para enjuiciar, para corregir en amor, no para castigar en dolor. Yo no sé si a ustedes les pasa, amados. Un día de estos estaba viendo ahí un meme que me causó mucha gracia. No es un meme, es un videíto más o menos largo que pasaron en TikTok. Lo quise agarrar, pero estaba de viaje y cuando ya intenté buscarlo no lo encontré. Si alguien lo encuentra, compártalo. Y entonces el meme o el video es soy hijo de pastor. Entonces decía, soy hijo de pastor. Decía, cuando llega un invitado, mi cuarto es el de huéspedes. Decía, soy hijo de pastor. Y así decía una, y me hizo gracia una, porque salió una muchacha y decía, soy hija de pastor. Yo soy el ejemplo en las predicaciones. Y yo dije, ay, pobrecita, hasta ahí lo sentí, pero bueno. Pero mire, es que a veces como padres no somos capaces de reconocer, como padres somos capaces de reconocer el arrepentimiento, pero a veces como hermanos no. Somos implacables. A veces el hermano no entiende el sentimiento del padre o de la madre. ¿Cierto no, amados, que el hermano llega diciendo con el único afán de que al otro se lo suenen? Seamos honestos, ¿quién fue hermano menor aquí? Yo ya levanté la mano, yo soy el menor. Usted también fue la menor, es la menor, imagínense, amados. O sea, aquí necesitamos que alguien venga y nos ministre sanidad interior, aleluya. Sí. Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que también le hice las torerías a mi hermana mayor, pero también tengo que reconocer que se pasaban. Y que a veces no era ni culpa de uno, era el papá el que lo mandaba. Era la mamá la que le decía, vaya y vea, y uno atrás. Pero bueno, es que a veces el hermano no entiende el sentimiento del padre. El hermano solo quiere que al fulano, a la fulana, a mi hermano, a mi hermana, se lo suenen por lo que hizo. Yo voy a ir a contar para que se lo suenen. El papá, la mamá, saben lo que duele disciplinar. Amén. En estos días que estaba ministrando en México, yo le decía a un grupo de mujeres que me tocó ministrar, ustedes dicen, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para lidiar con este dolor de lo que estoy viviendo? Pero ustedes no han entendido que Dios también está pensando qué hacer con el dolor que ustedes están pasando. Es que solo vemos nuestra perspectiva del dolor, nunca la del padre. ¿Se acuerda cuando les he dicho que yo no entendía cuando mi mamá, después de que me daba una sonada, amén, enseñé en México en estos días una palabra bien tica, sopapear? Y le decía, y como en Costa Rica todo lo volvemos un verbo, todos nuestros dichos son un verbo, usted ha visto, así que yo puedo sopapear, que me sopapeen, sopapearte, hasta en español, hasta en españolete, me podéis sopapear. O sea, te he sopapeado. O sea, amados, es que somos buenos para volverlo un verbo. Sopapear, ¿se acuerda de esa expresión? Amén. A mí me dan unas sopapeadas. Y mi madre, después de que me había sopapeado, me decía, me dolió más a mí. Y yo decía, ¿cómo se le ocurre? Ahora le entiendo. Ahora le entiendo cuando todo aquí en mi corazón me grita, perdónala. Pero aquí me dicen, pero hay que corregir. Y se me hace un nudo entre el corazón y la cabeza. El hermano nunca entiende lo que es castigar a un hijo. El hijo nunca sabe lo que es para un padre castigarle. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? ¿Me entiende esto? Amén.
Así que para estos fariseos, este joven tenía que hacer lo que fuera para recuperar su puesto. Pero ellos no eran capaces de ver lo que el Señor veía, porque dice la palabra que Él no ve lo que el hombre mira. Bendito sea el Señor. El hombre mira lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Por eso, ay hermano, gloria a Dios, qué lindo. No hable con ligereza. Esto es más peligroso de lo que usted piensa, porque Él sí está viéndolo absolutamente todo. Y Él sabe si nuestro regreso a casa fue verdadero o no lo fue. ¡Wow! Esto está bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ellos no entendían el concepto de misericordia, y nos pasa a nosotros en la iglesia del Señor. No, pero a ver, ¿y qué pasó? La diferencia es arrepentimiento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los procesos de uno y los procesos de otro? Déjeme decírselo de parte mía. ¿Sabe cuál es la diferencia que yo hago entre el proceso de alguien y el proceso de otra persona? Justo eso, arrepentimiento. Porque el arrepentimiento me indica que esa persona volvió a casa. Y si ya está en casa, está en las manos de papá. ¿Ya para qué meter la mano? Aunque aparentemente yo sea el hermano mayor. Pero cuando no hay arrepentimiento, yo mismo no puedo abrir la puerta. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Y voy terminando. Esto es lo último. Pero no crea que esto está, ¡ay, qué bonito, hermano! ¿Y qué? No, no, amado, suave. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo. La versión que usamos actualmente dice, y Jehová le levanta. Yo creo que está más acertada la versión antigua, pero es muy cruel. Dice 7 veces cae el justo y tiende a levantarse. A ver, amados, levanto la mano primero, porque yo ya estaba ahí. ¿Alguien aquí alguna vez ha sabido lo que es tener que volverse a levantar de un pecado? Es que es cruel. Es que usted lo intenta y lo intenta y lo intenta. Y Dios sabe que usted quiere, pero falla y falla y falla y vuelve a fallar. Yo he contado que a veces una vez me agarraba la cabeza viéndome en el espejo, y yo me agarraba la cabeza y yo quería golpearme contra el espejo, y yo le decía a mi imagen en el espejo, yo decía, te odio. Porque yo entendía en mi propia carne cuando Pablo decía, hallo en mí 2 leyes, con una quiero servirle a Dios con toda mi pasión, pero con otra estoy vendido al pecado. El regreso no es fácil, amados. ¿Usted cree que este muchacho se levantó y dijo, iré a mi padre? Salió a la esquina, paraba la cazadora, se montó y jaló. Ya no tenía recursos para volver. Es que, amados, a veces es duro volver porque ya no tienes los recursos para volver. Y es cuando te das cuenta que o te levanta Él o no lo logras. Porque en ti ya no hay recursos para volver. No tienes fuerzas, no tienes capacidad, no tienes ni siquiera la forma, la dirección. Ya ni siquiera sabes para dónde es. Quieres orar, el cielo es de hierro. Quieres leer su palabra, no entiendes, te duermes, no encuentras la forma. Dices, voy a ir al culto, te duermes y no vas, porque simplemente ya no tienes los recursos para volver. ¿Hay alguien ahí? Amén. Ya no tenía fuerzas físicas. Amado, ¿se acuerda? Comía lo que comían los cerdos, y eso no era ni alimento. ¿Se acuerda que lo vimos en una de estas prédicas anteriores? Era lo que le daban a los cerdos porque estaban en una gran hambre. ¿Se acuerda? Había que darles de comer algo a los cerdos, no había que, era una gran hambruna. Así que les dieron aquello, amados, no era un alimento, no era alimento para los mismos cerdos, menos para el humano.
¿Cuánto tiempo tenía ese hombre de estar sin comer, que dice que quería comerse la comida de los cerdos? Y ojo, dice que ni siquiera le daban. Amados, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a una debilidad humana por falta de comida. Yo sé que a veces tenemos la expresión muy tica de me muero de hambre, pero la realidad es que en este país, gracias a Dios, nadie se ha muerto de hambre. Pero si pudiéramos entenderlo, este hombre espiritualmente no tenía fuerzas para levantarse. Su debilidad era total. Amén. ¿Hay alguien ahí? Aparte de eso, amado, había fracasado. Alguien ha tenido que volver a hablar con alguien después de un fracaso. Tener que volver y decirle: me equivoqué, perdón, recíbanme. Amado, el fracaso no es bonito, y era el corazón, y era el orgullo. Este muchacho no solamente no tenía recursos, estaba débil, y aparte de eso estaba herido por el fracaso. No es bonito dar la cara cuando fracasé. Hay gente que se quita la vida antes que pedir perdón. Este muchacho tenía que volver a pedir perdón a pesar del peso de su fracaso. Qué tremendo, amados. Ya no tenía amigos. Ya no tenía gente que lo recibiera. Posiblemente en su mente ni familia. Ahí le pongo en el segundo párrafo: amados en el Señor, consideremos esto: de todos los pecados que el Hijo menos, de todos los pecados que el Hijo se había permitido, el único pecado con mayor potencial para seguir haciendo el mal era la gran distancia que había puesto entre él y su Padre. Pero ahora estaba dispuesto a remediar eso. Y ya había llegado a tal punto de angustia que no necesitaba meditar el plan. Había llegado al momento de actuar. Lucas 15:20 dice: y levantándose, vino a su padre. Mire, amados, esto no se puede tomar a la ligera. Esta historia del hijo pródigo es fuerte, porque para que este muchacho se levantara y volviera a su padre, había que tener un momento muy dramático de lucidez en Dios sobre su pecado y su condición, para volver a pesar de la vergüenza. Pero volvió. ¿Hay alguien ahí? Póngase de pie. Te adoramos. Gracias por ser nuestro Padre, que me abrazas. Tantas veces que te hemos fallado, pero tu amor cubre multitud de faltas. Amado y amada del Señor, tal vez este mensaje no era para usted hoy, o tal vez no para este tiempo. Tal vez es solo para un tiempo anterior en el que usted puede hoy remembrar la gracia de Dios. O tal vez sea para un tiempo que vendrá, donde usted, como todos, necesitamos recordar que siempre hay un retorno, que siempre hay una vía de retorno. Pero quizás este sea el momento donde yo necesito decir: iré ahora a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Vamos, hable con Dios. Hable con Dios. Un instante.
Dígale, aquí estoy. No traigo condiciones, no traigo expectativas. Ni siquiera vengo compartiendo la culpa con alguien más. Solo soy yo. Perdóname. Perdóname y recibe. No quiero que te vayas. Yo quiero que te Hable con Él, hable con Él, hable con Él. quedes. He preparado una posesión.